Universidad Nacional Mario de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Resumen: siendo las 16 horas del día 27 de junio del 2025, se inicia la sesión pública presencial de sustentación de tesis del bachiller Juan David Carrasco Díaz para la obtención del título profesional de ingeniero mecánico de fluidos mediante la sustentación y aprobación de una tesis. Referencia: 1. Inició sus estudios de pregrado en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos en el año 2015. Inscribió su trabajo de tesis, Estudios del comportamiento del viento para la comprensión de la erosión eólica en la bahía de Paracas, Ica, Perú, y se nombró como asesor de la tesis al doctor ingeniero Douglas Arango Curta. 2. El 14 de junio de 2025, el Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos, en su acuerdo número 01025, CG Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos, recomendó a los docentes docentes del Departamento Académico de Ingeniería Mecánica de Fluidos como integrantes del Jurado Examinador, el cual se conformó de la siguiente manera: doctor ingeniero Alicia Augusto Jorge, presidente; doctor ingeniero Douglas Arango Curta, asesor; magíster ingeniero Eliseo Páez Apolinario, miembro. 3. Estando el recurrente expedito para obtener el título profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos, se fijó como fecha de sustentación pública el 27 de junio de 2025 a las 16 horas. En consecuencia, el señor Bachiller tiene la oportunidad de poder responder su tesis. Adelante. Buenas tardes, distinguido jurado. Mi nombre es Juan David Carrasco Díaz y hoy tengo el honor de presentar mi tesis titulada Estudio del comportamiento del viento para la comprensión de la erosión eólica, abordando los principales aspectos de la investigación. Primero, se tiene que tener conocimiento que la erosión eólica es un fenómeno natural presente en diferentes zonas costeras, continentales de todo el mundo, que consiste en el desprendimiento continuo de las partículas, elementos presentes en el suelo y esto por acción del viento. En el caso específico de la bahía de Paracas, existe la presencia de este fenómeno denominado como los vientos Paracas, la cual, ante presencia de altas velocidades de viento, genera un impacto en las edificaciones cercanas, principalmente en el terminal portuario de San Martín, ubicado al norte de la bahía de Paracas. Además, también genera un impacto en los ecosistemas costeros, como por ejemplo, que vendría a ser el entorno natural de la zona de estudio. Referente a la situación mundial, se tiene que de la revisión de antecedentes internacionales se validaron diferentes investigaciones con respecto al estudio de la erosión eólica en zonas costeras como Reino Unido, España, etc. Lo que vienen a ser estas investigaciones aportan a la comprensión del comportamiento de diferentes partículas compuestas de diferentes materiales cuando son expuestas a diferentes velocidades de viento. Además, esto no se ha validado que existan muchas investigaciones referentes a la erosión eólica, específicamente en la bahía de Paracas, por lo cual se tiene que una brecha local y la presente investigación estaría aportando al conocimiento científico referente a esta variable, a este estudio de esta variable. El objetivo general de la investigación fue analizar el comportamiento del viento para la comprensión de la erosión eólica en la bahía de Paracas, esto en base a diferentes softwares de apoyo, como viene a ser el ANSYS y el software RWind versión 2.02. Los objetivos específicos se basaron en los indicadores y en las dimensiones de las variables. En el siguiente orden: estudio del emplazamiento de la zona de estudio, de la zona que viene a ser de la bahía de Paracas, la distribución estadística de velocidades de viento, el diseño de una superficie que llega a representar lo que viene a ser la zona de estudio, en el caso de la bahía, y por último la simulación del diseño general. Las bases teóricas se inician exponiendo lo que viene a ser el mapa obtenido a partir del Atlas Eólico Peruano, que muestra las velocidades promedios del viento a 100 metros sobre el nivel del suelo, en donde se valida la presencia de altas velocidades en la región de Cajamarca, además también en toda la región costera, en donde se encuentra nuestra zona de estudio, que vendría a ser la imagen que se muestra en la parte central.
Esta imagen está descargada de Google Earth con la vista de sur a norte, además caracterizándolo con el cuadro de la derecha, ¿no? Donde se destaca que el límite occidental de la zona de estudio vendría a ser el Océano Pacífico y el límite oriental la ciudad de Paracas. La influencia de los obstáculos. Referente a este punto, existen diferentes obstáculos que pueden alterar el comportamiento del viento, ya sea obstáculos naturales o edificaciones generadas por el hombre. De ellas se destaca dos efectos principales también nombrados en el Atlas Eólico Europeo. El primer efecto vendría a ser el efecto desfiladero, que menciona que existe una perturbación del viento si éste proviene de zonas como el océano, ¿no? Y cuando se presentan a masas de tierra con elevaciones de pendientes muy pronunciadas entre las cotas de nivel. El siguiente efecto vendría a ser el efecto de colina ideal, que menciona que el perfil de velocidades de viento es afectado según una colina y en la cúspide se obtiene una alta velocidad de viento. Esto es por la acumulación de las líneas de corriente y también se genera posteriormente, según la velocidad del viento, turbulencia. El otro punto a destacar vendría a ser la rugosidad de la superficie, que en la presente investigación se basó en los parámetros establecidos por la investigación de Oke en 1987, donde establece que caracteriza las diferentes superficies según un parámetro de escala. En este caso, la escala vendría a ser en metros, donde las superficies, por ejemplo, como el agua o el hielo, poseen parámetros de rugosidad muy bajos, casi nulos. Y ocurre lo contrario ante zonas con presencia de vegetación, ¿no? Vegetación muy alta. La metodología de estudio en sí fue de tipo aplicada por las diferentes ecuaciones que se va a exponer más adelante. El diseño de investigación fue no experimental, puesto que las variables de estudio no podrían ser manipuladas, en este caso como por ejemplo el viento. Fue longitudinal por el tiempo en el cual se basaron los datos de velocidad del viento. La unidad de análisis fue el viento, lo que viene a ser la población de estudio fue las condiciones meteorológicas de la bahía de Paracas. El tamaño de la muestra viene a ser los datos meteorológicos de la bahía de Paracas, pero en los últimos 10 años, según lo establecido por el Atlas Eólico Europeo, en donde se menciona la viabilidad de un estudio a partir de datos como mínimo de los últimos 10 años. La selección de la muestra fue por conveniencia en base también a estos criterios del Atlas Eólico Europeo. La técnica de recolección de datos fue el fichaje, observación y método científico. Del análisis, interpretación y investigación se destacan los 4 puntos que vienen a ser que fueron necesarios para el cumplimiento de los 4 objetivos específicos. Los resultados de la disposición del terreno. Entonces se destaca el primer punto, que vendría a ser la descripción superficial de la rugosidad del terreno. Entonces, la zona de estudio se estableció en base a un polígono geográfico. Este polígono geográfico fue dividido en 117 cuadrículas, cada una de lados uniformes con el tamaño de 1.65 kilómetros. A cada una de esas cuadrículas se le estableció un parámetro de rugosidad según el estudio de Oke, para lo cual se mencionó que el parámetro característico de la superficie de la zona de estudio vendría a ser de 3 por 10 a la menos 4 metros. De la delimitación de la zona de estudio se destacan los 4 siguientes vértices que se muestran en el cuadro inferior. Este polígono geográfico no fue seleccionado, por así decirlo, de forma aleatoria, puesto que para la simulación lo que se buscaba en sí es que las zonas de tierra estén tan solo presentes en solo un lado del polígono geográfico, en este caso, por ejemplo, del lado oriental. Entonces, ahora, el patrón direccional del viento se partió de los datos estadísticos descargados de la plataforma MERA2, que fueron en total 3.653 datos de dirección de viento, las cuales fueron agrupadas para generar una rosa de vientos, como se valida en la parte que estoy indicando, en el rango de 0 a 18. Entonces, según las frecuencias establecidas, se estableció entonces esta rosa de vientos
validando que la dirección predominante del viento era de los 176.4 grados. Ahora, también se muestra en el cuadro inferior las 4 estaciones más cercanas a la zona de estudio, y la estación del tsunami más cercana a la zona de estudio fue de 46.87 kilómetros, lo que no valida entonces el poder trabajar con estos datos meteorológicos, puesto que el Atlas Eólico Europeo menciona que mínimo para utilizar los datos establecidos de una estación meteorológica tendrían que estar a menos de 10 kilómetros de una zona de estudio. De la distribución probabilística de la velocidad de viento. Entonces, una vez establecida ya la dirección predominante del viento, se establecieron 3 puntos en sí. 3 puntos en el sentido del origen de la velocidad del viento. Cada uno de estos puntos están según su latitud y longitud en el cuadro inferior. De esos 3 puntos, de cada uno se descargaron 3.653 datos promedios de velocidad de viento diarios desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024. Claro que estos datos de cada uno de esos puntos se pudo promediar de forma numérica. El porqué del caso es porque, por ejemplo, los promedios diarios entre cada punto variaban entre 0 y 5 centésimas. Por eso es que se procedió con lo que viene a ser el promedio aritmético, nada más de los datos de velocidad. A partir entonces de estos datos de velocidad promedio que se encuentran en los anexos de forma completa, se procedió a aplicar la distribución estadística de Weibull. La distribución estadística de Weibull, por ejemplo, en este caso, lo que nos ayuda a nosotros, lo que ha ayudado en sí, es a determinar la velocidad media del viento según lo que vienen a ser los datos, según los parámetros de forma y de escala. En este caso, el parámetro de forma fue de 5.3 y el parámetro de escala de 6.4. El parámetro de forma, al ser mayor que 1, nos indicó la presencia continua de datos acumulados, por así decirlo, de viento, ¿no? Y el parámetro de escala lo que muestra es que en sí, lo voy a mostrar en la siguiente figura, lo que el parámetro de escala muestra es que existe una probabilidad de 36.2% de que haya presencia de velocidades de 6.5 metros por segundo, y de forma contraria para una probabilidad del 63.2%. Entonces, a partir de estos parámetros se pudo determinar la velocidad media del viento a 50 metros sobre el nivel del mar de 7.4 o 7.5 metros por segundo. Además de las funciones de distribución acumulada superior e inferior, se validaron una probabilidad del 100% de que exista la presencia de una velocidad mínima de viento de 1.5 metros por segundo. Y entonces el 0% del caso que ocurra lo contrario. Además, una vez establecido una velocidad promedio de viento a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar, se pudo determinar mediante la ecuación logarítmica, no se utilizó la exponencial, sino mediante la ecuación logarítmica, la velocidad de corte, que viene a ser de 0.35 metros por segundo. A partir de esta velocidad de corte, entonces se pudo determinar el perfil de vientos, en donde la velocidad, donde se destaca que la velocidad media de viento a 10 metros sobre el nivel del mar es de 6.04 metros por segundo. Esto lo vamos a corroborar más adelante. Ahora, para proceder con lo que viene a ser el diseño de la superficie, el primer punto fue la información referente a la información geoespacial. Se procedió a descargar los archivos DEM de la plataforma GeoGPS Perú, en donde se validó que la zona de estudio estaba incluida en una sola zona con código de 25-K, en la zona 18. Por lo que entonces se procedió a exportar el archivo DEM al software ArcGIS, en donde se generaron las cotas de nivel como se muestra. Ahora, estas cotas de nivel fueron generadas a partir con distancias de 1 metro sobre la superficie, de 1 metro entre ellas. Ahora, los puntos completos, las cotas de nivel se establecieron por puntos representativos de cada una, y estos puntos acumulados tendrían que ser los puntos representativos de toda la zona de estudio.
los cuales fueron 343.743 puntos. Esto se valida en los anexos completos. Ahora bien, para poder trabajar de una forma más eficiente y rápida, se procedió a modificar estos puntos. Estos puntos se modificaron restando, por ejemplo, a la longitud su menor valor, a la latitud su menor valor, a cada uno de estos puntos, y a la altitud no se modificó. A cada uno entonces se le colocó el parámetro, las variables X, Y y Z para la longitud, latitud y altitud respectivamente. Esto más que todo para facilitar la exportación de datos, puesto que como había una gran cantidad de puntos, el tiempo para poder exportar y poder mover los puntos al eje de origen para poder trabajar de mejor manera era muy significativo. Entonces mejor se procedió a modificarlos antes de su exportación. Entonces, una vez exportado en el software Civil 3D, estos puntos se generó una superficie geográfica, como se veía en la parte en esta figura. La superficie, a partir de la superficie geográfica con un plano de referencia XY, se procedió a generar un sólido, se pudo extraer entonces un sólido, el cual se tuvo que agregar un volumen de control. Este volumen tendría que ser entonces representar al aire presente en la zona. Entonces, a este volumen se le restó el sólido generado para poder obtener el volumen de control que se valía en la parte inferior. Y eso es más que todo para la simulación ANSYS. De la simulación del diseño. Primero, se establecieron las condiciones físicas del entorno, los parámetros de simulación. En este caso, los parámetros de simulación, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, se obtuvieron a partir de la plataforma MEDA2, con datos que mostraron datos promedio anuales. Además, con respecto, por ejemplo, a la presión atmosférica, se procedió con las ecuaciones de NOAA, que está en base a la ecuación de gases. Y una vez conocidos los principales parámetros de simulación, se procedió con la simulación primeramente en el software RWind versión 2.02. Este software es un poco más amigable que el ANSYS, pero no muestra resultados muy detallados, lo cual, por ejemplo, se va a validar más adelante. Primeramente, este software se rotó lo que viene a ser la superficie generada en Civil 3D según la dirección del viento, encontrado anteriormente. Ahora también, también se ingresó lo que viene a ser el perfil de velocidades para proceder entonces con la simulación. Se realizaron 4 simulaciones significativas, cada una varió de lo que viene a ser según su tipo, la densidad de mallado. La cuarta simulación es la que más acierta entonces en datos, puesto que la densidad de mallado costó un poco más de 2 millones de celdas. Y bajo esta simulación se procedió a determinar entonces las zonas de acumulación y zonas de desprendimiento en base al criterio de SET de 2002, el cual indica que específicamente para lo que viene a ser zonas arenosas, estas zonas arenosas, por ejemplo, llega a haber desprendimiento de partículas de arena si solo si exista una velocidad promedio de viento de 5 metros por segundo a una altura de 10 metros sobre el suelo. Posteriormente, una vez obtenidas entonces estas zonas, se identificaron 2 zonas críticas. La primera zona, la zona 1, puesto que contenía a la terminal portuario San Martín, y la zona 2 porque hubo presencia evidente de manera observacional de diferencia de presiones, ¿no? De altas diferencias de presiones. Ahora, de estas 2 zonas, cada una se generó también el sólido en Civil 3D, se llevó el proceso anterior que se realizó, y la calidad de malla en ANSYS se utilizó la relación de aspecto, la cual valida, por ejemplo, que la relación entre elementos y nodos tendría que estar cercano al valor de 1, puesto que si se aleja del 1 es una densidad, la malla posee una densidad mala. Pero en ambos casos, por ejemplo, tuvimos una viabilidad para poder proceder con la simulación. Entonces, con el modelo de simulación KEpsilon se obtuvo los siguientes resultados, donde se validó que la zona 1, por ejemplo, fue necesario menos iteraciones que la zona 2, puesto que la zona 2 presenta
grandes diferencias de nivel entre cotas. Ahora bien, una vez obtenido esto, también se procedió a validar las características de los resultados según también lo obtenido en el software RWinds. Posteriormente, para el análisis entonces e interpretación del estudio de emplazamiento, se supo que la zona de estudio fue una zona caracterizada más que todo por tener un parámetro de rugosidad muy bajo de 3 por 10⁻⁴, que validaba entonces la presencia de zonas arenosas, y también validaba que no existía presencia significativa de arbustos. Además, también se validó el patrón direccional de viento en el sentido de que la velocidad tenía un sentido predominante de sur a norte. De lo que viene a ser de la distribución probabilística de velocidad del viento, se validó que sí fue posible que a partir de los parámetros de Weibull, de forma y de escala, se pudo determinar entonces la velocidad media a 50 metros sobre el nivel del mar. Además, y también que a partir de esa velocidad media y su velocidad de corte se pudo determinar entonces lo que viene a ser un perfil de vientos en la zona de estudio. Del diseño de la superficie se determinó que existe una relación directamente proporcional entre lo que viene a ser la fineza del sólido generado con el costo computacional, que mientras el sólido sea muy fino, el costo computacional es muy alto y significativo. De la simulación del diseño y a partir de los parámetros de simulación encontrados, se validó que el software RWinds como el software ANSYS se complementan entre sí para poder determinar el comportamiento del viento en zonas específicamente a mayor detalle con el software ANSYS, en donde se validaron que existen 7 zonas críticas de deposición y 17 zonas críticas de desprendimiento. Para la prueba de hipótesis se valida lo siguiente, que la hipótesis general fue mediante la simulación CFD se puede identificar las zonas de deposición y desprendimiento de sedimentos en la bahía de Paracas. Sus parámetros para la hipótesis nula y hipótesis alterna es que la hipótesis nula es que no se puede identificar las zonas, y la hipótesis alterna es que ocurre lo contrario, que sí. En este caso, por ejemplo, se validaron que al aplicar la prueba de normalidad, en este caso de Kolmogorov-Smirnov, puesto que las cantidades de datos superaban los 50 en la población, con un nivel de significancia menor al 0.05, lo que indicaba que la distribución de estos datos de esta variable de identificación no tenía una distribución normal, por lo que se procedió a utilizar la prueba no paramétrica binomial en este caso, en donde se validó un nivel de significancia menor al 0.05, lo que indicó que la no aceptación de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. De manera idéntica que en la parte anterior, también se procedió con las 4 hipótesis específicas, también con la prueba binomial. De la distribución de resultados de la investigación de Guerrero 2021, se validó que el estudio de laboratorio, él habla sobre un estudio de laboratorio de erosión de partículas, ¿no? Y esto más que todo fue una tesis básica, mientras que esta es una tesis aplicada. Aún así, el presente estudio aporta al conocimiento científico, puesto que existen diferentes maneras de poder determinar las zonas de deposición y desprendimiento, ¿no? Siguiendo las conclusiones, se destaca que el valor de rugosidad entonces fue de 3 por 10⁻⁴ metros en la zona de estudio, indicando que la zona de estudio presentaba zonas áridas y sin presencia de arbustos. De lo que viene a ser de la dirección del viento, se tuvo que la predominancia del viento está en el sentido de sur a norte. De la distribución estadística de Weibull se validó que a partir de los parámetros de forma y escala se pudo obtener una velocidad media de 50 metros por nivel del mar de 7.4 metros por segundo. Otra conclusión vendría a ser que el sólido gas generado este permitió una alta precisión en la superficie topográfica, y esto que se relaciona directamente entonces con el tipo también de mallado que se llega a generar. Y la simulación CFD, que se pudo identificar gracias al software ANSYS y el software RWinds 17 zonas críticas de deposición, zonas críticas de desprendimiento y
17 zonas críticas de deposición. La recomendación es que el estudio se pueda generar in situ para poder corroborar los datos, aunque en este caso, por ejemplo, es una zona, es una reserva nacional, por lo que obtener los permisos es un poco complicado. Lo que viene a ser, por ejemplo, evaluar diferentes modelos de turbulencia para poder comparar, hacer un estudio un poco más holístico referente a la simulación y que el estudio sea sectorizado para poder tener con resultados un poco más específicos. Y eso debería ser todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la segunda parte de las preguntas. Muy bien. Yo bachiller Juan Carrasco, felicitaciones por el trabajo que ha desarrollado. Me parece interesante toda vez de que depende de los objetivos, ¿no? Es decir, con el cual se realiza el estudio, por ejemplo, yo veo diferentes aplicaciones, ¿no? O sea, teniendo un perfil de velocidad de viento, podemos ubicar, por ejemplo, una batería de generadores de energía eólica, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Aplicativo, vamos a decir, ¿no? O sea, determinando el perfil de velocidad. Veo también de que si se quiere, por ejemplo, proteger un área como ha indicado aquí el ingeniero Juárez, por ejemplo, el área de un puerto, entonces se tendría que implementar, por ejemplo, barreras, cortavientos, ¿no? Para poder aminorar ese traslado, ¿no? Porque se entiende que el viento lo que hace es trasladar, ¿no? Estas masas de arena, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, ¿no? Viento, la velocidad del viento tiene un perfil, ¿no? A diferentes alturas, a diferentes velocidades, etc. Entonces, yo quería preguntar, ¿cuál es se entiende que en esta zona, bueno, hay bastante, la intensidad del viento es mayor, por ser una zona costera. ¿Cuál es el origen, vamos a decir, de que haya estas altas velocidades del viento? En este caso, por ejemplo, esa es una respuesta un poco amplia, ¿no? Pero sí se puede identificar, por ejemplo, el principal es que el movimiento de rotación y el movimiento de traslación es lo principal, pero por así decirlo, la corriente de Humboldt, que en este caso también posee la misma dirección de las masas de viento, ¿por qué existe? Entonces, estas velocidades es porque de base también en la investigación de Oke, donde menciona que ante un parámetro de velocidad muy bajo, que en este caso es agua o hielo, existe entonces menos perturbación de las masas de viento. En este caso, como el viento proviene del mar y el mar tiene un parámetro de rugosidad muy bajo, casi nulo, de 1 por 10 a menos 5, entre 1 y 10 por 10 a menos 5, entonces ocurre que como no presente entonces las masas de viento por así decirlo, obstáculos significativos, ya sean naturales, por ejemplo en este caso, entonces las zonas costeras existen, al menos en la parte sur existe esta presencia de altas velocidades de viento. Y justo entonces en la región de Ica, que se ve en el mapa también, es un poco expuesta hacia el mar, con una masa de tierra expuesta hacia el mar, generando esa bahía en la parte de la parte norte de esas zonas. Claro, efectivamente, esto es en realidad, ¿no? Porque de la parte sur, del polo sur, ¿no es cierto? Por eso que tiene esa dirección, ¿no? De sur a norte, tanto la corriente de Humboldt como la del viento, ¿no? Esto tiene importancia porque al llegar cerca del Ecuador no hay un desplazamiento, ¿no? Ahí que se produce el fenómeno del niño, ¿no? Entonces tiene mucha importancia, influencia en todas las actividades que se desarrollan en las zonas costeras, ¿no? Exacto, relacionada también directamente al efecto Coriolis. Claro. Muy bien, muchas gracias. Dígame, ¿mejoraría, digamos, los resultados que he obtenido si utiliza un DEM, digamos, de mayor precisión a la que usted ha utilizado? Por ejemplo, la que yo vi más viable de una plataforma sin paga, pues era la GeoGPS Perú, que era la más accesible, por así decirlo.
pero estoy seguro de que mejoraría ampliamente, puesto que está relacionada directamente con lo que viene a ser la fineza del sólido que se genera. Entonces, más que todo, sí, porque digamos, lo general es tener de 12.5 más o menos, ¿no? Y existen, claro, esos son los que uno tiene accesible, digamos, en forma gratuita, ¿no? Pero existen otros DEI que alrededor estamos hablando ahora de casi 2.5 o 4, ¿no? Pero eso sí, hay que comprarlo, ¿no? Entonces, esa es una limitación también importante, el aspecto económico. Pero aún así, el aporte de la investigación es significativa en base a que brinda facilidades de comprensión sin la necesidad de un alto presupuesto para iniciar. Porque claro que, por ejemplo, si se piensa ya generar un plan de acción para mitigación de zonas de deposición, un plan de acción para, al menos ya se tiene esta investigación como referencia, pero no al 100% de investigación. Gracias. Muy bien, entonces vamos a solicitarle que abandone el local a fin de que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias. Siendo las 16 horas del día viernes 27 de julio de 2025, en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica y Fluidos, bajo la presidencia del doctor ingeniero Alicia Ramón Saluque Puente, y con la asistencia del asesor, doctor ingeniero Douglas Donald Zarango Culca, y miembro magíster ingeniero Eliseo Páez Apolinario, se dio inicio a la sesión pública de sustentación de la tesis para obtención del título profesional de ingeniero mecánico de fluidos del bachiller Juan Deini Carrasco Díaz. El presidente del jurado, en primer lugar, dio lectura al documento formal que designa al jurado y aprueba el acto de sustentación de la tesis, así como del resumen del expediente, e invitó al citado bachiller a realizar la presentación y exposición de su tesis titulado Estudio del comportamiento del viento para la comprensión de la erosión eólica en la bahía de Paracas, Ica, Perú. Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del jurado, el presidente del mismo invitó al bachiller a abandonar momentáneamente la sala de sesión para dar paso a la deliberación y calificación por parte del jurado. Al término de la deliberación del jurado, se invitó al candidato a regresar a la sala de sesión para dar lectura a la calificación obtenida por el bachiller, la misma que es de 18. El presidente del jurado, doctor ingeniero Alicia Ramón Saluque Puente, a nombre de la Nación y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, declaró al bachiller Juan Deini Carrasco Díaz ingeniero mecánico de fluidos. Siendo las 16:40 del mismo día, se levantó la sesión. Doctor ingeniero Alicia Ramón Saluque Puente, el presidente, doctor ingeniero Douglas Donald Zarango Culca, asesor, magíster ingeniero Eliseo Páez Apolinario, miembro titular. En consecuencia, a partir de este momento, usted es ingeniero mecánico de fluidos. Muchas felicidades, muchos éxitos en su nueva vida profesional. Igualmente hacemos extensivo la felicitación a sus familiares, ¿no?, que han contribuido en su formación y habiendo logrado esta meta que usted se ha trazado en ser ingeniero mecánico de fluidos. Muchas felicidades y éxitos en su nueva vida.